Baruch Spinoza fue un filósofo holandés del siglo XVII que intentó reinventar la religión, alejándola de algo basado en la superstición y en ideas de intervención divina directa para convertirla en una disciplina que iba a ser mucho más impersonal, cuasi científica y, sin embargo, también a veces serenamente consoladora. Baruch, la palabra significa bendito en hebreo, nació en el barrio judío de Ámsterdam en el año 1632. Un próspero comercio judío central en el pensamiento. Sus antepasados eran judíos sefardíes que habían huido de la península española tras la expulsión conspirada por los católicos de 1492. Baruch, un niño estudioso y muy inteligente, recibió una educación judía intensamente tradicional. Iba a la escuela judía local, la yeshiva y seguía todas las fiestas y rituales judíos, pero poco a poco empezó a distanciarse de la fe de sus antepasados. Aunque he sido educado desde niño en las creencias aceptadas sobre las escrituras, escribió más tarde con la cautela que le caracterizaba, al final me he sentido obligado a abrazar otros puntos de vista. Sus puntos de vista plenamente desarrollados se plasmarían en su gran obra La Ética, escrita íntegramente en latín y publicada en 1677. En La Ética, Spinoza cuestiona directamente los principales principios del judaísmo, en particular, y de la religión organizada en general. Dios no es una persona que esté fuera de la naturaleza. No hay nadie que escuche nuestras plegarias, ni que haga milagros, ni que nos castigue por nuestras fechorías. No hay vida después de la muerte. El hombre no es la criatura elegida por Dios. La Biblia solo fue escrita por gente corriente. Dios no es un artesano ni un arquitecto, ni un rey ni un estratega militar que llama a los creyentes a empuñar la espada santa. Dios no ve nada, ni espera nada. No juzga, ni siquiera recompensa a los virtuosos con la vida después de la muerte. Toda representación de Dios como persona es una proyección de la imaginación y todo lo que figura en el calendario litúrgico tradicional es pura superstición y galamitías. Sin embargo, a pesar de todo esto, sorprendentemente, Spinoza no se declaró ateo e insistió en que seguía siendo un firme defensor de Dios. Dios desempeña un papel absolutamente central en la ética de Spinoza, pero no se parece en nada al Dios que aparece en las páginas del Antiguo Testamento. El Dios de Spinoza es totalmente impersonal e indistinguible de lo que podríamos llamar naturaleza, existencia o alma del mundo. Dios es el universo y sus leyes. Dios es la razón y la verdad. Dios es la fuerza animadora de todo lo que es y puede ser. No está en el tiempo y no puede ser individuado. Spinoza escribe: todo lo que es está en Dios y nada puede existir o concebirse sin Dios. A lo largo de su texto, Spinoza se afana en socavar la idea de la oración. En la oración, un individuo apela a Dios para que cambie el funcionamiento del universo. Pero Spinoza sostiene que esto es totalmente al revés. La tarea de los seres humanos es intentar comprender cómo y por qué funciona el universo y aceptarlo, en lugar de protestar contra el funcionamiento de la existencia enviando pequeños mensajes al cielo. Como dijo Spinoza de forma hermosa pero bastante cáustica, quien ama a Dios no puede aspirar a que Dios le ame a su vez. En otras palabras, solo un narcisismo profundamente distorsionado e infantil llevaría a alguien que quiere creer en Dios a imaginar que ese Dios se interesaría por torcer las reglas de la existencia para mejorar su vida de alguna manera. Spinoza estaba profundamente influido por la filosofía de los estoicos de la antigua Grecia y Roma. Séneca, el filósofo favorito de Spinoza, había comparado a los seres humanos con perros con correa a los que las necesidades de la vida llevan en distintas direcciones. Cuanto más se tira contra lo necesario, más se estrangula. Por eso, el sabio debe esforzarse siempre por comprender de antemano cómo son las cosas. Por ejemplo, cómo es el amor o cómo funciona la política. Y entonces cambiar su dirección en consecuencia para no ser estrangulado innecesariamente. Es ese tipo de actitud estoica la que impregna constantemente la filosofía de Spinoza. Para comprender a Dios, tradicionalmente hay que estudiar la Biblia y otros textos sagrados. Pero Spinoza introduce ahora otra idea. La mejor manera de conocer a Dios es comprender cómo funcionan la vida y el universo. Es a través del conocimiento de la psicología, la filosofía y las ciencias naturales cómo se llega a comprender a Dios. En la religión tradicional, los creyentes piden favores especiales a Dios.
Spinoza propone en cambio que comprendamos lo que Dios quiere y podemos hacerlo sobre todo de una manera, estudiando lo que es. Mediante el razonamiento podemos acceder a una perspectiva divina eterna. Spinoza hizo una famosa distinción entre dos formas de ver la vida. Podemos verla egoístamente desde nuestro punto de vista limitado, como él decía, sub specie durationis, bajo el aspecto del tiempo, o podemos mirar las cosas global y eternamente, sub specie aeternatis, bajo el aspecto de la eternidad. Nuestra naturaleza hace que siempre estemos divididos entre las dos. La vida sensual nos empuja hacia una visión parcial y limitada en el tiempo, pero nuestra razón y nuestra inteligencia pueden darnos un acceso único a otra perspectiva. Puede permitirnos literalmente, y aquí Spinoza se vuelve bellamente lírico, participar en la totalidad eterna. Normalmente llamamos malo a todo lo que es malo para nosotros y bueno a todo lo que aumenta nuestro poder y ventaja. Pero para Spinoza, ser verdaderamente ético significa elevarse por encima de esas preocupaciones locales. Puede que todo esto suene prohibitivo, pero Spinoza concibió su filosofía como un camino hacia una vida basada en la liberación de la culpa, de la pena, de la lástima o de la vergüenza. La felicidad implica alinear nuestra voluntad con la del universo. El Dios universo tiene sus propios proyectos y nuestra tarea consiste en comprenderlos en lugar de oponernos a ellos. La persona libre es aquella consciente de las necesidades que nos obligan a todos. Según Spinoza, el sabio, la persona que comprende cómo y por qué son las cosas, posee una complaciente de espíritu eternamente verdadera. Huelga decir que estas ideas metieron a Spinoza en un buen lío. Fue excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam en el 1656. Los rabinos emitieron una censura conocida como Sherem contra el filósofo. Fue por el decreto de los ángeles y por el comandante del hombre santo, excomulgamos, expulsamos, maldecimos y condenamos a Braunc Spinoza con todas las maldiciones que están escritas en el libro de la ley maldito sea el día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito cuando se levante. Spinoza se vio obligado a huir a Ámsterdam. De Ámsterdam y se instaló en La Haya, donde vivió tranquila y apaciblemente como afilador de lentes y profesor particular hasta su muerte en el año 1677. La obra de Spinoza cayó en el olvido. Hegel se interesó por ella, al igual que Wettstein y otros filósofos del siglo XX, pero desde muchas perspectivas la obra de Spinoza constituye una advertencia sobre los fracasos de la filosofía. La Ética es uno de los libros más bellos del mundo. Contiene una perspectiva tranquilizadora para asimilar la vida. Sustituye el dios de la superstición por un panteísmo sabio y consolador. Y sin embargo, la obra de Spinoza fracasó rotundamente a la hora de convencer a unos pocos para que abandonaran la religión tradicional y se acercaran a un sistema de creencias racionalista y sabio. Las razones son en cierto modo simples y banales. Spinoza no comprendió, como tantos filósofos antes y después, que lo que lleva a la gente a la religión no solo es la razón, sino algo mucho más importante: la emoción, la creencia, el miedo y la tradición. La gente se aferra a sus creencias porque le gusta el ritual, las comidas en común, las tradiciones anuales, la bella arquitectura, la música y el hermoso lenguaje que se lee en una sinagoga o en una iglesia. Podría decirse que la Ética de Spinoza contiene mucha más sabiduría que la Biblia. Sin embargo, al carecer de la estructura bíblica, sigue siendo una obra marginal, estudiada aquí y allá en las universidades occidentales. Lo que la religión tradicional que Spinoza creía pasada de moda en la década de 1670 sigue prosperando y convenciendo a la gente. Si alguna vez queremos sustituir las creencias tradicionales, debemos recordar lo mucho que han ayudado a la religión, los rituales, la tradición, el arte y el deseo de pertenencia. Todas cosas que Spinoza, a pesar de su gran sabiduría, ignoró como peligrosas en su audaz intento de sustituir a la Biblia.